Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Scors, bienvenidos a mi canal. Y esta es otra lección del curso de relatividad general en 20 minutos. Y ya vamos por la lección 9, derivación del tensor de energía y momento. Y a partir de esta lección ya nos vamos a poner con la relatividad general pura y dura. Cada una de estas lecciones es importantísima. Y mi objetivo es ir lo más despacio posible para que podáis entender cómo se deriva cada componente de las ecuaciones de campo de Einstein. Y una de las cosas más importantes es saber derivar el tensor de energía y momento y también qué significa, ya que supone el 50% de la relatividad general. En la lección anterior, y esto es un pequeño recordatorio, más bien en las lecciones anteriores, habíamos llegado a derivar una ecuación que podríamos considerar precursora de las ecuaciones de campo de Einstein, que es totalmente válida para la gravitación, comenzando desde las ecuaciones de Newton, por ejemplo, para un sistema de un planeta en órbita, ¿no?, que se utiliza muy frecuentemente. Y llegamos a derivarla dándole una forma de este estilo. Es un laplaciano o dobles derivadas con respecto a las coordenadas, en este caso x, y y z, del tensor métrico. Esto es una propuesta, ¿no?, del tensor métrico, que en el caso más específico de las lecciones anteriores era el componente tiempo-tiempo del tensor métrico, y esto debía ser aproximadamente 8 pi g c a la cuarta, que es una estructura muy parecida a las ecuaciones de campo de Einstein, multiplicando a la densidad de energía. ¿Qué significa esta densidad de energía? Esta densidad de energía implica que en vez de colocar en esta ecuación la masa, por ejemplo la masa de la Tierra, lo que hacemos es sustituir la masa de la Tierra por energía dividido c al cuadrado, y ese c cuadrado está dentro de uno de los c cuadrados que están en este c a la cuarta aquí, y de esa manera, en vez de colocar la masa, colocamos la energía de, por ejemplo, un planeta. Esto es la ecuación que derivamos, eran unas dobles derivadas con respecto a la coordenada radial, que ya veis que no es exactamente lo que esperaríamos de las ecuaciones de campo, y el componente tiempo-tiempo del tensor métrico derivado de la solución de la gravitación que describimos en el curso de relatividad especial. Os voy a dejar un enlace al final de esta presentación a la lección donde derivamos ese tensor métrico en el curso de relatividad especial, y también un enlace directo al curso de relatividad especial para aquellos de vosotros que no lo hayáis seguido. Pues muy bien, entonces sería el componente tiempo-tiempo del tensor métrico, que equivaldría a 8 pi g c a la cuarta por la densidad de energía del objeto, pues la Tierra o la Luna, lo que fuera. Y aquí está la clave. Einstein transformó la ecuación de Newton, porque esto es todavía la ecuación de Newton, en una ecuación donde en vez de la masa estamos introduciendo una densidad de energía y masa. Entonces le vino la idea genial de decir, bueno, si aquí podemos introducir cualquier tipo de energía, también podríamos introducir pues la energía cinética, por ejemplo, o incluso el momento, que es masa por velocidad, de un objeto, que está muy relacionado con la energía y está presente en el vector de energía y momento relativista. Entonces él dijo, bien, ¿qué pasa si introduzco aquí, en vez de una densidad de energía, introduzco una densidad de energía y momento? Como ya visteis en las lecciones anteriores, y esta es la primera vez que veis esta lección, yo os animo a visualizar las lecciones anteriores en las cuales razonamos el por qué Einstein quiso utilizar un vector, que se llama el vector de energía-momento, para intentar calcular una densidad
de energía y momento, sustituyendo a esa densidad de energía exclusivamente. ¿Cómo calculamos la densidad normalmente? Bien, pues imaginémonos que tenemos aquí un planeta y queremos calcular pues, su densidad de masa. Y aquí, por ejemplo, bueno, he puesto esto por ser un ejemplo ilustrativo bonito, es el Sol rotando y queremos, pues por ejemplo, dar una densidad de energía en esta zona. Pues bueno, pues tenemos nosotros pues nuestros planetas, nuestras estrellas y lo primero que tenemos que hacer es elegir un volumen de espacio en el cual vamos a calcular la densidad en este volumen de espacio. En este caso la densidad del planeta Tierra y en este caso la densidad del Sol, pero puesta en energía. Pues bueno, tenemos aquí un volumen que lo he puesto cúbico porque es mucho más sencillo entender las derivaciones con un volumen cúbico y este volumen cúbico pues tiene sus coordenadas x, y y z, x, y y z, de tal manera que multiplicando x por y por z tenemos el volumen cúbico y ahora pues calculamos la densidad, pues como siempre, la densidad de masa que tenemos en este volumen pues es igual a la masa de la Tierra dividido el propio volumen calculado como x, y y z, una multiplicación. Y en el caso de la densidad de energía, como ya hemos dicho antes, pues lo que hacemos es poner la energía que tenemos aquí. La masa del Sol por c cuadrado es la energía encerrada que tenemos del Sol dividido entre el volumen. Y no hay mayor problema con esto. Son unas densidades en las cuales tanto el numerador como el denominador pues son dos números. Y ya está, tenemos como resultado un número y cuando decimos, pues aquí hay una densidad de, yo qué sé, 8 kilos metro cúbico o 3 gramos metro cúbico o una tonelada metro cúbico, pues ya sabemos lo que es. Y si aquí decimos que hay 8 julios metro cúbico, pues también. Y si lo transformamos además en temperatura, pues mucho más sencillo, ¿no? Esto es como se calcula la densidad de forma pues normal, la que estáis acostumbrados todos vosotros. Pero bueno, si queremos calcular una densidad de energía y momento utilizando el vector de energía y momento, el vector es una estructura matemática que tiene una direccionalidad espacial y eso introduce un problema. Veamos, aquí tenemos al vector de momento y energía puesto en notación tensorial de Einstein como un vector con los componentes contravariantes. Mu va de 0, 1, 2 hasta 3. 0 es el tiempo, P0 es la energía del objeto, P1 es el componente en el eje, digamos, de las X de momento, el P2 es el momento en el eje de las Y y el P3 en el eje de las Z. Y como ya hemos visto en las lecciones anteriores, la ventaja de utilizar este vector es que esta estructura matemática incorpora dentro de ella misma las leyes de conservación de energía y momento. Y Einstein estaba muy empeñado en utilizar esta estructura matemática en las ecuaciones porque entonces sus ecuaciones de campo cumplirían la ley de conservación de la energía y momento. Y también cumpliría lo que vimos en la lección anterior, una ley de continuidad. Os animo a ver la lección anterior también. Pero, claro, a la hora de utilizar un vector para calcular una densidad de este vector en un volumen de espacio, pues esta característica de direccionalidad espacial nos genera un problema. Lo cambia todo a la hora de calcular una densidad. ¿Qué tenemos realmente en el espacio? Bueno, pues cogemos aquí un volumen, de nuevo un volumen cúbico del espacio, y esto de aquí son fotografías en movimiento reales del centro de nuestra galaxia. ¿Veis estas estrellas que dan vueltas aquí? Es porque aquí está el agujero negro supermasivo Sagitario A estrella,
aquí, y en esta zona pues van circulando las estrellas y orbitando a su alrededor, pero simplemente un ejemplo. Aquí tenemos nuestro volumen de espacio, y nuestro volumen de espacio pues contiene materia, energía y movimiento. Fijaos lo activo que es el universo en la realidad. Estamos acostumbrados a verlo desde casa como una cosa estática, pero fijaos que no, que es muy, muy dinámico. Y esta es la característica que tiene la relatividad general, que en el vector de energía y momento podemos capturar el dinamismo que hay en una zona del espacio. Pues bueno, tenemos todos estos objetos que tienen masa y tienen momento y tienen energía. ¿Vale? Lo que hacemos es, para poder simplificarlo, decimos, bueno, vamos a intentar calcular una especie de densidad de vectores de energía y momento. Y tenemos aquí pues los vectores de momento de cada estrella o de cada objeto que tenemos por aquí, aparte de toda la energía que encierra la masa, su movimiento, etcétera. Entonces, estos vectores, como estamos trabajando en relatividad, realmente tienen 4 componentes. Este vector tendría la energía del objeto como componente P0 y después el momento P1, P2 y P3 que va dirigido en las distintas direcciones del espacio. Y fijaos, cada uno de estos vectores que se están moviendo, porque tienen una direccionalidad y un movimiento, van a ejercer una presión cada vectorcito en estas superficies que estamos considerando. Entonces la densidad de vectores tiene algo más, no es un número, es un objeto que además va a poseer como una direccionalidad y una presión sobre una superficie, un área de superficie que nosotros consideremos. Pero bueno, tenemos aquí toda la colección de vectores de energía y momento. ¿Cómo dividimos los vectores entre el volumen? ¿Cómo hacemos? Antes con la masa era fácil, antes con la energía era fácil, pero aquí estamos hablando de vectores que tienen 4 componentes cada uno y cada uno va dirigido en una dirección diferente. ¿Cómo dividimos todos estos vectores y damos pues una medida de, yo qué sé, vector por metro cúbico? ¿Veis cuál es la dificultad? No es nada trivial. Entonces, esto simplemente como ejemplo, lo que podríamos pensar es, bueno, pues vamos a calcular la resultante de sumar todos los momentos y todas las energías en nuestro volumen. Y la resultante pues nos da un vector gordo que va en esta dirección y que va a ejercer una presión también, porque va a intentar salir por esta cara. Parte del vector intenta salir por esta otra cara y parte del vector intenta salir por la cara que es paralela a esta otra. ¿Lo veis? Tenemos este vector y podríamos decir, pues bueno, ahora vamos a intentar dividir la resultante de este vector de momento entre el volumen del espacio, ¿no? Es una densidad. Y ponemos aquí la densidad yo qué sé, de momento, del vector de momento, energía, momento relativista, pues es igual a la resultante del vector de momento, le ponemos una flechita porque tiene direccionalidad dividida entre volumen y tenemos una densidad. Pero ya veis que esta densidad es extraña porque el resultado es un vector, pero dividido entre un número que representa un volumen. No sabemos qué significa eso. Bien, ¿cuál es el problema de este tipo de densidad? ¿Qué pasaría ahora si nosotros orientamos matemáticamente nuestro volumen de una forma diferente? Podemos hacerlo con una transformación de coordenadas, porque en teoría el hecho de que transformemos las coordenadas o nuestro punto de vista en nuestras ecuaciones debería mantener invariante a la densidad, no esperaríamos ningún cambio. Pero vamos a fijarnos qué pasa. Aquí sí cambiamos la orientación de nuestro volumen. Dejamos intacto el vector de energía y momento porque es un invariante, pero cambiamos el volumen, es el mismo volumen en valor absoluto, pero le hemos cambiado la orientación. Y fijaos qué es lo que sucede aquí. Ahora
Si calculásemos la presión ejercida de este vector en cada una de las caras de nuestro nuevo espacio, ha cambiado. ¿Por qué? Porque la orientación de nuestro vector es diferente con respecto a la orientación del volumen que estamos considerando. Entonces, no podemos considerar esta situación equivalente a la anterior simplemente haciendo esta operación. Porque no es un invariante, está cambiando. Entonces necesitamos arreglar algo que tenga en cuenta la orientación de este volumen que estamos utilizando para calcular la densidad. Si lo dividimos este vector por el volumen numérico, cambiamos la información que hay sobre la presión. Esto ya no es un invariante, eso no lo queremos. Queremos algún volumen que sí nos dé información sobre la orientación del propio volumen que estamos considerando. Así que podemos generar un volumen geométrico con orientación del espacio. Tenemos aquí un volumen y a este volumen, pues por ejemplo, esto es poner un ejemplo. Matemáticamente ya lo habíamos descrito en el curso de relatividad especial de Einstein, cómo se hacen estos cálculos, ¿no? Pero a este volumen, para cualquier volumen del espacio, hay asociado un pequeño vector que digamos que es normal y unitario al propio volumen, normal atendiendo, como ya vimos en las lecciones de relatividad especial, a una triple multiplicación vectorial entre vectores que nos generan este volumen. Pero bueno, no es necesario entrar en detalles para entender la derivación de esa densidad. Simplemente que sepáis que a este volumen de espacio hay asociado un vector normal y unitario que vale 1 y simplemente multiplicando el valor numérico del volumen por este vector que nos indica la orientación en el espacio de este volumen, ya hemos generado un volumen que además contiene información sobre su orientación. ¿Veis? Es un volumen con orientación en el espacio. Si ahora giramos este volumen en el espacio, lo que sucede es que este volumen numérico está multiplicado ahora por este vector unitario que indica la orientación de nuestro volumen. Por lo tanto, ya tenemos en este valor de aquí información sobre la orientación y podemos generar una densidad ahora donde podamos calcular cómo está esta resultante del vector momento con respecto también a la orientación del espacio. Y de esa manera podemos generar algo que sea invariante, una densidad de momento que sea invariante, porque cuando movamos la orientación del espacio también cambiaremos esta orientación del vector normal y unitario a la superficie de este volumen que estemos considerando. ¿Cómo hacemos ese invariante? Bueno, pues fijaos, esto es una aberración matemática, esta operación, pero es muy útil intuitivamente. Ahora tenemos una densidad del vector de espacio y momento dividido por el vector de volumen. Y digamos que un vector con un vector se anulan, más o menos, y ya nos daría una especie de densidad que va a tener en cuenta tanto la orientación del vector energía-momento como la orientación del volumen que estamos considerando en nuestras ecuaciones. Y esta es una ecuación con la cual vamos a poder trabajar. ¿Cómo vamos a hacer? Mientras que esto es una igualdad aberrante matemáticamente, lo que no es aberrante es multiplicar la densidad por este vector para obtener este otro. ¿De acuerdo? Los cálculos de las áreas y los volúmenes geométricos en el espacio, por si queréis ir con más detalles, se describe en la lección 22 del curso de relatividad especial de Einstein en 20 minutos. ¿De acuerdo? Esto lo podéis encontrar en mi canal.
Pues ¿cómo es esta densidad de energía y momento? Tenemos la operación entonces, nuestro vector de energía y momento dividido este volumen geométrico. Y ahora lo que hacemos es simplemente a esta densidad multiplicada por el volumen geométrico, densidad por volumen, es igual a nuestro vector de energía y momento. Estamos reconstruyendo nuestro vector de energía y momento multiplicando esta densidad, que no sabemos lo que es, por el volumen, pero con características geométricas. Y esto ya no es una aberración matemática. Esto ya es una ecuación vectorial, pero lo que queremos hacer es hacerla tensorial para que no sea dependiente de las coordenadas ni de las transformaciones de coordenadas. Vamos a intentarlo. Lo primero que hacemos es colocar el vector de energía y momento con notación tensorial. Pues aquí tenemos contravariante P mu. Muy bien. ¿Y qué es lo que hacemos con el vector unitario y normal? Los vectores unitarios que se utilizan como las bases vectoriales, etc., por convención se suelen representar como vectores covariantes. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es poner los componentes del vector normal y unitario como componentes covariantes y por eso lo dejamos aquí con un subíndice mu. Y como el vector de orientación del espacio no tiene por qué tener nada que ver con el vector de energía y momento, los dos índices pues son necesariamente diferentes. ¿De acuerdo? Son distintos, son dos vectores diferentes. El volumen este es un número, porque ya lo habíamos, es un escalar, no tenemos que modificarlo, pero claro, esto de aquí no es una ecuación tensorial, queremos transformarlo en una ecuación tensorial. Y en primer lugar lo que tenemos que hacer es eliminar este vector covariante, este índice covariante que hay aquí. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos índices covariantes. Y eso lo único que podemos hacer es con una operación de contracción si consideramos nuestra densidad como si fuera un vector. ¿Vale? Parece una ecuación tensorial, vamos a arreglarla. Y lo que hacemos es, en un primer momento, considerar que esta densidad de energía y momento es un vector con un índice contravariante mu para que contraiga con el índice covariante mu del vector de orientación en el espacio. Y esto ya nos elimina esa arbitrariedad en la orientación del volumen porque va a contraerse con esta densidad. ¿Pero qué es lo que sucede? Que si este se contrae con este, se neutralizan y ya nos desaparece este índice. Pero en el momento de energía, en el vector de energía y momento, tenemos un índice contravariante mu. Este índice contravariante mu tiene que venir de algún sitio. No puede provenir del volumen, pues tendremos que introducirlo en nuestra densidad. ¿De acuerdo? Para que aparezca al final ese índice, solo hay una posibilidad. Aquí tenemos. Es que aparezca como un segundo índice dentro de la densidad de energía y momento. Este y este se anulan por contracción y el único índice que nos queda es el índice mu, donde la densidad por el volumen ya nos da el vector de energía y momento. Esto nos asegura esa invarianza en la orientación del volumen por contracción, ya nos desaparece, y nos queda el índice mu, que es lo que le va a dar el carácter vectorial a nuestro vector de energía y momento. Y esto, como es una ecuación tensorial, es invariante frente a cualquier tipo de transformaciones de coordenadas, independientemente de si movemos el volumen, lo hacemos esférico, lo hacemos como queráis. ¿De acuerdo? Y la única conclusión es que la densidad de energía y momento es un tensor de orden 2 contravariante en esta formulación, en este caso contravariante, y a este tensor le ponemos la letra T en vez de ρ, T mu nu, nu mu, aquí lo hemos puesto de esta manera, pero podemos poner mu aquí, nu aquí. Bueno, ya sabéis, poniendo los índices de otra manera, da igual. Es un tensor de orden 2. ¿De acuerdo? Así que hemos averiguado que podemos hacer una densidad
de energía y momento, podemos hacerla, y esa densidad corresponde a un tensor de orden 2 contravariante. Ahora que ya hemos definido ese tensor, sabemos la relación entre el espacio y el vector energía y momento relativista, pues como hizo Einstein podemos introducir nuestro nuevo tensor reemplazando esta densidad de energía y momento que nosotros habíamos hipotetizado. Y la ponemos aquí, T mu nu, y tenemos esta ecuación. ¿De acuerdo? Y quiero que os fijéis una cosa. Bueno, aquí he puesto el tensor métrico covariante, deberíamos tenerlo contravariante aquí para que fuera contravariante. Pero fijaos una cosa. En la ecuación anterior, en la ecuación de Einstein, donde tenemos nuestro vector, nuestro tensor métrico tiempo-tiempo o 0, 0, aquí tenía la densidad de energía. Por lo tanto, si esto es 0, esto tiene que ser 0. Si esto es 0, esto tiene que ser 0. Sabemos entonces que el tensor de energía y momento, su componente 0, 0, tiene que ser de manera necesaria la densidad de energía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es la que nos va a generar las ecuaciones de Newton, aquí con el ρ 0, 0. Esto de aquí necesariamente, si T 0, 0, nos resuelve la ecuación de Newton, esto tiene que ser la densidad de energía. ¿Vale? Así que al menos ya conocemos uno de los componentes del tensor de energía y momento. Es la densidad de energía. T0, 0 corresponde a la densidad de energía. Y esto, como sabéis, es un tensor. Y ese tensor lo podemos representar pues, como una matriz, ¿no? Donde aquí debería ser T0, 0, pero lo hemos sustituido por la densidad de energía, pero el primer índice sería 0, 1, 2 y 3, 0, 1, 2 y 3, 0, 1, 2 y 3, y en las filas tendríamos 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, y así tenemos todos los componentes posibles de las combinaciones mu y nu del tensor de energía y momento de la relatividad general. Tendríamos todos estos componentes, que son un montón, como veis. 4 por 4, 16 componentes. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, lo que vamos a hacer, debido a lo que ya hablamos en la lección anterior, que lo que buscamos es que esa densidad de energía y momento satisfaga la ecuación de continuidad. Es importante que veáis la lección anterior, pues tenemos que imponer que la derivada, el gradiente en las coordenadas, aquí ya incluimos la coordenada tiempo 0, 1, 2, 3, el gradiente, la derivación de este tensor de energía y momento con respecto a las coordenadas sea igual a 0. Y esto lo que nos da es la ecuación de continuidad que estábamos buscando la semana pasada. Entonces queremos imponer esta condición a nuestro tensor de energía y momento. Y esta ecuación de continuidad impone además, porque podemos hacer esa derivación con el segundo índice y también queremos imponer que sea igual a 0, que sea una ecuación de continuidad, esto hace que nuestro tensor sea simétrico. Para que se dé esta situación y se dé esta otra situación, nuestro tensor métrico tiene que ser un tensor cuyos componentes tengan simetría. Fijaos, aquí tenemos 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y el componente 1, 0 va a ser igual al 0, 1. El 2, 0 va a ser igual al 0, 2. El 3, 0 va a ser igual al 0, 3. Y así. Entonces, estos componentes de aquí son redundantes y estos componentes que hay aquí son independientes. ¿De acuerdo? Pueden ser diferentes. Fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 componentes independientes, porque queremos imponer que nuestro tensor de energía y momento, que al final es una densidad de energía y momento,
satisfaga la ecuación de continuidad. Así que, esta es una consecuencia importante, hemos pasado de una sola ecuación, la ecuación de Newton, con el componente tiempo-tiempo, a incorporar un tensor de energía y momento aquí, que debería ser igual a un tensor de este estilo, basado en el tensor métrico mu también, y esto nos genera 10 ecuaciones independientes, donde antes teníamos una, ahora por combinaciones de mu y nu tendremos 10. Por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 2, el 3, 3, 3, 3, así hasta 10 ecuaciones independientes y otras 6 que son redundantes, ¿no? Y por eso se le llama a esto las ecuaciones de campo de Einstein, en plural, porque no son una, son muchas, pero representadas así en notación tensorial. Las conclusiones. Hemos derivado un tensor de energía y momento, de densidad de energía y momento, con una aproximación geométrica. Nos ha ampliado el número de ecuaciones independientes a 10, así que tenemos una colección de ecuaciones que vamos a llamar ecuaciones de campo. ¿Y qué significado tiene el resto de componentes del tensor de energía y momento? Pues bueno, esto es muy importante y vamos a pasar varias lecciones, como mínimo 2 o 3 lecciones, intentando averiguar qué significan cada uno de los componentes, del resto de componentes del tensor métrico. El 0,0 sabemos que es densidad de energía, pero ahora tenemos que averiguar el significado del resto de los componentes. Si os ha gustado esta lección y queréis continuar estos cursos, pues os invito a suscribiros a mi canal y recibiréis de esta manera notificaciones cada vez que suba una nueva lección. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.